Buenas noches con todos, formalmente bienvenidos. Espero que su semana haya sido positiva y productiva también, que sus actividades hayan retomado la dinámica habitual y que todas las reflexiones hechas durante el encierro sigan firmemente plantadas en sus horizontes. El camino a la recuperación no será fácil, pero recuerden que persistencia es la clave. Es una palabra fuerte, implica intenso sacrificio, energía y mucho valor para enfrentar las disyuntivas de la vida empresarial y personal, pero bien vale la pena. Muy pocas ideas son exitosas del primer día. La mayoría requieren ser moldeadas conforme aparecen los retos, unos predecibles y otros ni siquiera imaginables como el que nos ha tocado vivir. Pero es lo que hay y no tenemos más opción que enfrentarlos. Así son los sinuosos caminos de la vida y hemos de equiparnos con harto coraje si queremos transitar por ellos. Por temas de agenda de nuestros entrevistados, este panel se realiza a una hora extraña, 8:15 de la noche. Y si bien la vuelta a esta nueva normalidad nos plantea la necesidad de cambiar el horario de perspectivas clave, siempre habrá ocasiones en las que debamos adaptarnos a la disponibilidad de tiempo de los personajes que invitados. Son ellos quienes dan valor a este espacio. Hemos pensado mucho en el nuevo horario. Vimos que no es oportuno irrumpir en su cotidianeidad laboral ahora que estamos enfocados en producir a pesar de las limitaciones. Manejamos varias alternativas, todas con pros y contras, y finalmente lo que hice fue ponerme en sus zapatos para imaginar su vida, sus días, a las 7 de la mañana, a las 8 de la mañana, al mediodía, entre las 5, 6, 7 y 8 de la noche, intentando ver cómo calzo en su entorno familiar sin estorbar. Nada está escrito en piedra y aquí son ustedes, la audiencia, los que mandan. Así que consultaremos su preferencia de horario a través de una pequeña encuesta que recibirán por mail en estos días. Mi voto va por hacerlo en la noche, porque la reflexión y el pensamiento me hicieron mirar en retrospectiva hacia una anécdota personal. Y se la voy a contar, abusando de la intimidad y la cercanía que ha surgido en esta extraordinaria comunidad de perspectivas clave. Cuando era pequeña había en mi casa un televisor y en ese mi padre religiosamente veía el noticiero todas las noches. Las niñas debíamos guardar silencio y por aburridas que las noticias nos parecían, a fuerza de permanecer calladas, poco a poco fuimos entendiendo. Aprendimos a seguir el hilo de cada evento. Se amplió nuestra habilidad de comprender y con la corta capacidad que nos imponía la edad, a nuestra manera, empezamos a conocer la realidad del país y a crear conciencia. En un punto dejó de ser aburrido y cada vez nos llamó más la atención. No tanto el noticiero en sí, fue el intercambio de opiniones que nacía en la familia apenas moría el noticiero, lo que terminó apasionándonos e incentivando nuestro propio discernimiento. No todo eran concordancias. Mi padre fue abogado y muchas de nuestras charlas parecían litigios con argumentos de ida y vuelta, porque las opiniones obviamente debían ser fundamentadas. Esa era la condición para participar. Y así terminábamos mi hermana Mercedes y yo nuestros días. Esas horas de conversación sustancial compartidas en familia, que estoy segura muchos de ustedes vivieron, sembraron conciencia de país en nosotras. Nos obligaron a tomar posiciones frente a distintas circunstancias, a pensar mucho en nuestras decisiones, a actuar con honestidad y a decir siempre la verdad. Y crecimos como personas responsables, transparentes, trabajadoras, pero sobre todo con criterios propios y con una filosofía de vida muy definida. Esa fue mi experiencia. Viví en carne propia los beneficios que una niñez y juventud inundadas de información trajeron a mi vida adulta. Y por lo positivo que eso fue para mí, hoy, con su permiso, me atrevo a irrumpir en sus hogares en horario nocturno, a sabiendas de que estos son sus momentos familiares. Los temas que aquí se tratan son para todas las edades. Nunca es muy temprano para entender que la corrupción, la mentira y el engaño están reñidos con la sociedad y el progreso. El contenido de perspectivas clave es para todos los géneros y todos los estratos. Es una oportunidad para educar, para guiar las mentes de nuestros hijos hacia el discernimiento y el pensamiento analítico. Estos espacios son lienzos en blanco para provocar conversaciones sanas y discusiones entretenidas. Estoy segura de que algo bueno dejarán en la mente de las generaciones que nos precederán. Para ellos el sucre es la moneda de la prehistoria. Alfaro vive, nunca existió. Ecuador siempre tuvo petróleo. Y sin ir muy atrás en el tiempo, no conocen a Febres Cordero, Rodrigo Borja, Jaime Roldós, Osvaldo Hurtado, entre tantos otros, que para bien o mal dejaron un legado, escribieron parte de nuestra historia. Esta juventud, sin llevar esos años dentro,
y con la metida de mano del anterior gobierno en los textos educativos, son jóvenes mentes atrapadas en los vericuetos de la mentira. Pensarán que la fortuna se forma de la noche a la mañana y que no se forja con arduo trabajo durante toda la vida. Creerán que el mundo es del más vivo y no del más sabio. Optarán por caminos chuecos para alcanzar rápidamente sus objetivos, cuando en realidad es recto y transparente el camino al éxito genuino. Degustemos con ellos el análisis que surja de estas charlas. Eso tendrá efecto de contagio y hará mucho bien a la sociedad. Acojamos a esa maravillosa juventud con la responsabilidad de quien siembra en terreno fértil los conceptos que guían los andares de la gente honesta. La buena cuna no se refiere a ese nido que nos recibió al nacer. La buena cuna se refleja en la actitud que demuestran nuestras acciones en la vida. A un pueblo educado no lo engaña nadie. A una sociedad ignorante le engaña cualquiera con palabras vacías, con ofrecimientos de sándwiches y promesas de un futuro gratuito que nunca tendrá. Eso ya no lo podemos permitir. Eso nos ha llevado a donde estamos. Los votos no se cambian por hospitales. Las entidades públicas no se manejan con grillete. Los contratos no se firman con sobreprecio. Los cargos no se ganan, se merecen. La honestidad, señores, no tiene precio. Veo que está ya prácticamente llena la sala de Zoom. Debemos empezar y centrarnos en el motivo que nos convoca. Gracias a todos los que nos permiten entrar en sus hogares esta noche. Sé que hoy habrá muchas preguntas de la audiencia y antes de presentar a mis invitados, quiero recordarles que deben usar la pestaña de preguntas y respuestas que está en la parte inferior de sus pantallas. Dejaremos los minutos finales para presentárselas a los entrevistados. Por favor, no olviden indicar a quién la dirige. Las empresas que auspician perspectivas clave merecen nuestro más profundo agradecimiento. Sin su apoyo, difícilmente navegaríamos en tan buena compañía por este sendero de la información. Muchas gracias a Semaica, Kubiek, Uribe Schwarzkopf, Fideval, Hormigones del Valle, Jabonería Wilson, Andersen Tax and Legal, Proyecto Blue Bay de Métrica, Holcim, Nature's Heart, Menticol, Nailmed, Salvatore Ferragamo, Creamedios y American Express Banco de Guayaquil. Ecuador en estado crítico es el tema que nos convoca y las preguntas girarán alrededor de cómo enfrentar los retos para que el país salga de la terapia intensiva en aspectos económicos y humanos y cómo y por dónde empezará la limpieza de la corrupta podredumbre que nos invade. No será una noche de demagogia política, será una noche de propuestas reales, viables y ejecutables. Comprar humo nos ha salido demasiado caro y ya no estamos para comer cuento. Quiero pasar a presentar a mis invitados. Tenemos esta noche con nosotros a Guillermo Lasso, a quien todos conocemos, candidato a la presidencia de Ecuador, el primero y el único al momento, y a Patricio Donoso, segundo vicepresidente de la Asamblea Nacional. Si bien los dos pertenecen al mismo partido, no es por eso que los invité al mismo panel. De hecho, lo que quiero es tenerlos juntos, al que propone y al que dispone, porque está claro que el Ejecutivo está atado de manos si el Legislativo se emperra en no dar paso a sus propuestas. Enfrentar los dos criterios nos permitirá entender la postura del candidato y qué de su propuesta es ejecutable en caso de que llegara a la presidencia de la República. Bienvenidos, es un privilegio tenerlos con nosotros. Guillermo, vamos a empezar con usted. Y vamos a empezar por un importante tema de actualidad. Su partido votó a favor del texto propuesto por la Asamblea para la Ley de Apoyo Humanitario y Ordenamiento de Finanzas Públicas. Y supongo que ya habrá revisado usted las 32 observaciones del veto presidencial. ¿Cuáles son sus comentarios ante las principales modificaciones que propone ese veto? Bueno, en primer lugar, muchas gracias, Caridad, por la invitación. Gracias por esta oportunidad de entrar a los hogares ya de más de 360 personas que están participando de este evento. Mira, yo creo que es claro que el Ecuador vive una crisis de las más graves de su historia republicana. Y de las más graves porque esta no es solo una crisis de Ecuador, es también una crisis sanitaria global. Para ponerlo en perspectiva, previa a la crisis sanitaria, el Ecuador ya tenía un problema de un déficit fiscal de un 4% del Producto Interno Bruto, una deuda pública cercana a los 70.000 millones de dólares. Teníamos pérdida de empleo el año pasado de 150.000
trabajadores. Luego, un decrecimiento de la economía del 0,7%. Para desgracia nuestra, llega la crisis sanitaria global y esto hace que el déficit fiscal para el año 2020 pase de 4 puntos del PIB a 12 puntos del PIB, de acuerdo como lo informa el gobierno. Se requiere más deuda para poder cubrir ese déficit. Eso implica que la deuda superará o llegará a ser cerca de los 80.000 millones de dólares. Pero lo penoso es que la economía va a decrecer en 12 puntos porcentuales de acuerdo con nuestra observación, con nuestra visión. Y ya se están oficialmente perdiendo empleos en una cantidad de 150.000. Yo creo que eso va a ser una cantidad supremamente mayor. Llegaremos a una pérdida de empleos de 500.000. Y esto hace que toquemos fondo, pero un fondo con la realidad. Estas dos leyes que presentó el gobierno no son la panacea para solucionar los problemas de Ecuador. No lo son. Y hay que ser sinceros en eso. Pero se volvieron en dos instrumentos críticos en un momento en que el Ecuador requiere del apoyo internacional. Y hablemos claro, requiere del apoyo del Fondo Monetario, del Banco Mundial, del BID, de la CAF. Y no nos podemos dar el lujo de simplemente por razones políticas denostar a esas instituciones financieras internacionales. Y creo hizo lo correcto. Le dimos una salida al país. No fue al gobierno, fue al país al que le dimos una salida. Y hoy tenemos una relativa calma y ya estamos viendo que la pandemia declina en el mundo, ya estamos viendo ciertas señales de que el precio del petróleo sube, de que en alguna medida en la economía más grande del mundo ya se están creando empleos como se han creado en Estados Unidos en el mes de mayo. Por lo tanto, esa ley, esas dos leyes eran y son importantes en la coyuntura actual del Ecuador. Pero más adelante, cuando llegue el 24 de mayo del 21, si Dios lo permite y los ecuatorianos confían en nosotros, deberemos llevar a cabo un proceso de reformas estructurales en el campo tributario, de mercado de capitales, en el sistema de pensiones, también en la ley de comunicación, también en la ley de educación superior y otras decisiones administrativas que deberá tomar un gobierno que tenga perfectamente claro que la salida del Ecuador está por la vía del sector privado, por estimular al sector privado. Y ya tendré más adelante la oportunidad de explicar mi visión. Yo no es que soy un optimista sin fundamentos. Yo soy un optimista porque el Ecuador tiene recursos, el Ecuador tiene salida, pero ha sido un país saqueado en los últimos 14 años y muy mal administrado. Más adelante daré mi visión sobre esa salida que sí tiene el Ecuador. Muchas gracias, Guillermo. Yo soy muy parecida a usted. Normalmente peco de optimismo y yo sí en exceso. Y no quisiera que Patricio nos dañe ese optimismo, pero cuéntenos cómo es el ambiente en la asamblea, porque como dije hace un momento, es uno el que propone y otro el que dispone, y hay veces que la asamblea cierra las puertas. Fíjese, ahorita estamos en un ir y venir de las 60 páginas de estas leyes urgentes que acaban de aprobarse. Estamos perdiendo valiosísimo tiempo. ¿Cómo está el ambiente en la asamblea? ¿Qué es lo que va a suceder? Empezaré esta charla manifestando mi gratitud imperecedera a ti, Caridad, por esta gentil invitación a participar en perspectivas clave. Y por supuesto, es para mí un enorme honor el compartir este panel con Guillermo Lazo. Más allá de que somos coidearios, más allá de que es mi amigo, para honor mío, sino que es un hombre, un político, que tiene mucho que decir en este país. Paso a contestar tu inquietud. Es evidente que el país requiere ayuda internacional, porque el gobierno de Correa liquidó los fonditos, así llamados, liquidó el FAC, el Fondo de Ahorro y Contingencia, liquidó el FEIDEP, el Fondo de Estabilización Petrolera. No tenemos moneda, menos mal, tenemos el dólar, que tal vez es un activo clave para el Ecuador. No tenemos
la maquinita de hacer billetes y no tenemos ahorros. Bien lo ha dicho Guillermo, el déficit fiscal es enorme y va creciendo. La deuda es enorme y va creciendo. Y si no recurrimos a los multilaterales de crédito, Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo, Corporación Andina de Fomento, de esta no salimos. En mis entrevistas suelo decir, y no quiero ser apocalíptico, que de esta solo nos saca Dios y el dinero que venga de afuera, el financiamiento externo. Porque el riesgo país, y esto es importante entenderlo, el riesgo país, y los asambleístas no entendieron mayormente esto, el riesgo país está por sobre los 3.000 puntos, a ratos en 4.000 puntos, estuvo en cerca de 6.000. Cuando aprobamos las leyes en primera instancia, bajó el riesgo país. Pero estando en ese valor el riesgo país, no podemos acceder a créditos en la banca internacional, salvo los multilaterales, porque tendríamos que pagar 30-40% de interés y eso sería un suicidio. Por ello es que no entiendo, como legislador que soy, como vicepresidente de la Asamblea, coyunturalmente, no entiendo esos discursos absurdos en contra de los multilaterales. Es inentendible que acusemos a esos que vamos a requerirlos de una manera francamente absurda, primera cosa. Segundo, el ambiente en la Asamblea siempre será conflictivo porque confluyen en la Asamblea las diferentes corrientes políticas. Menos mal, el movimiento al cual me pertenezco tiene un sólido bloque, un importante bloque, que en la práctica es el principal bloque de oposición, sin duda alguna. Y frente a ello hemos podido interceder por los temas que competen en forma inteligente. Por eso, calidad de amigos que nos ven y escuchan, por eso se llama parlamento, porque hay que parlamentar, hay que hablar, hay que convencerle al del frente. Y para ello hemos hecho el mejor de los esfuerzos como bloque legislativo para aprobar dos leyes que no son perfectas, ni mucho menos, pero que tienen, y con esto termino, dos características claras. La una, la de poner en orden las finanzas públicas, disciplina fiscal, autonomía del Banco Central, hará que podamos presentarnos con buena cara frente a aquellos organismos multilaterales que los requerimos. Y la otra, la humanitaria, menos mal se sacó aquello de las cargas tributarias, sobre todo a las empresas, que es una locura, y explicaré luego por qué. Pero se mantuvo el tema, y eso es positivo, el tema de ciertas reformas de orden laboral que son claves para mantener el empleo. Guillermo Lasso decía en alguna entrevista, y yo le he copiado esto, de que no conocemos una sola empresa quebrada que genere empleos y que mantenga empleos. Por tanto, hay que cuidar a las empresas para cuidar a los trabajadores. Hay que cuidar a las empresas para cuidar a los proveedores, para poder pagarlos, porque los proveedores también tienen empleados. Y hay que pagar a la seguridad social porque ellos administran algunos hospitales en el país. Y segundo, porque hay que pagar también a los jubilados y pensionistas. El ambiente en la Asamblea es conflictivo, sin duda alguna, pero hemos tenido la fortaleza de enfrentar a quienes en forma absurda están criticándolo todo. En alguna entrevista decía yo que el movimiento Creo es importante, pero es mucho más importante el Ecuador y hemos sido patriotas y consecuentes con el futuro de nuestros hijos y de nuestros nietos. Gracias, Caridad. Gracias, Patricio. Sí, definitivamente, si es que la votación final no iba en el sentido que fue, de esta no salíamos, pero aparentemente el que no va a salir de este es el ministro de Finanzas porque tiene 5, 6, 7 juicios planteados en la Asamblea. Habrá que ver qué sucede con esto. Guillermo, quiero volver con usted. En el segundo debate sobre el texto de la Ley de Reorganización de las Finanzas Públicas, en la Asamblea no se aprobó una reforma a 2 artículos de la Ley de Hidrocarburos, que a todas luces benefician al país. Se referían a los contratos de servicios específicos suscritos por Petroamazonas y se proponía migrarlos a la modalidad de contratos de participación con el Estado para, según entiendo, evitar el pago de tarifas fijas y trasladar el riesgo sobre la fluctuación de precios a la contratista. ¿Qué piensa usted al respecto? Seguramente esto le trae a la memoria la época en la que el Estado tenía la obligación de pagar a Emelec un monto fijo por sus servicios, independientemente del volumen de kilovatios entregados. Caridad, la ventaja del Zoom es que uno puede escuchar tanto tus inquietudes como la de los participantes. Y mientras hablaba Patricio y lo escuchaba, estaba revisando algunas inquietudes de quienes ya hoy, en este instante, son más de 400 los que participan de esta reunión. ¿Cuál es la inquietud, el común denominador? ¿Y cómo salimos de esta? ¿Y cómo salimos adelante? ¿No es verdad?
y yo quiero hablar de futuro para el Ecuador. El Ecuador tiene salida, pero yo quisiera invitarlos a reflexionar sobre lo siguiente. El Ecuador tiene salida y el petróleo, la minería y la energía eléctrica son tres recursos importantes, entre otros más, que tiene el Estado ecuatoriano para poder enfrentar el futuro, para poder pagar la deuda, para poder apoyar el crecimiento económico y la generación de empleo. Pero es que estos recursos han estado no solamente mal administrados, sino muchos de ellos invadidos, penetrados por la corrupción. ¿Cuál es la salida para la economía y las finanzas públicas? Duplicar la producción petrolera. El Ecuador tiene 4.800 millones de barriles de petróleo como reservas probadas, el doble de lo que tiene Colombia. Sin embargo, produce 540.000 barriles diarios de petróleo, cuando Colombia ha podido duplicar a 1 millón de barriles diarios, teniendo la mitad de las reservas probadas del Ecuador. Entonces, un gobierno nuevo tiene que plantearse un desafío muy claro: duplicar la producción petrolera en el Ecuador. Y luego de conversar con muchos especialistas en el tema, esto es posible. Y tú has tocado un tema clave. Tenemos que portarnos serios con el mercado internacional. ¿Queremos inversión extranjera? Pues tenemos que jugar con las reglas con las que juega el mundo entero para atraer inversión internacional. Y en materia petrolera, yo creo claramente que son los contratos de participación y no contratos a precio fijo, donde el Vivo de Bélgica pensó que el precio del petróleo llegaría a $300 y dijo: cambio el sistema, y hoy estamos pagando tarifas, o llegamos a pagar tarifas más altas que el precio del petróleo, por lo tanto generando pasivos a través de esos contratos. Yo creo que podemos duplicar la producción petrolera en 4 años, y esa debe de ser una meta que el Ecuador busque. Como también tenemos que repotenciar la minería, una minería responsable, una explotación petrolera responsable, que conviva con el medio ambiente, que no llegamos ni a los extremos de afectar el medio ambiente y no tocar el petróleo o no tocar las minas, ni al extremo de simplemente explotamos sin preocuparnos del medio ambiente. Yo creo que las nuevas tecnologías pueden convivir muy bien, la explotación petrolera con el cuidado del medio ambiente y la explotación minera con el cuidado del medio ambiente. Si nosotros logramos duplicar la producción petrolera y pensamos en un precio de petróleo promedio de $50, hoy en crisis ya ha llegado a $40. Estamos a la vuelta de la esquina para volver a la normalidad en cuanto a los precios del petróleo. 200 millones más de barriles de petróleo al año significarían cerca de 10.000 millones de dólares por año. Por lo tanto, en una visión de 8 años o de 10 años, en 2 gobiernos, el primero, un gran esfuerzo, sudor y hasta lágrimas para lograr la meta de duplicar la producción petrolera, y para los siguientes años generar 10.000 millones por año para poder atender todas las necesidades que requiere el Estado ecuatoriano. Eso en cuanto al sector público. Si hablamos del sector privado, yo creo que el Ecuador tiene recursos. Tiene recursos en exportaciones de camarón, exportaciones de banano, en producción y exportación de aceite de palma, en exportaciones de flores, en producción y exportación de blueberry. Pero ¿qué tenemos que hacer para todo el sector productivo? Esto cruza transversalmente todos los sectores. El gran problema del sector privado es el gobierno. Es el gobierno. Tenemos que poner en orden a este gobierno que es excesivamente grande y además corrupto. Seámoslo claros. La corrupción se lleva muchos de los recursos que producimos los ecuatorianos. Hay que luchar contra la corrupción. Hay que poner en orden al gobierno para que se dedique a 4 funciones fundamentales, que es la educación, la salud, la seguridad interna y externa, entre otras, pero esas 4 fundamentales: achicar la burocracia, reducir el tamaño del Estado, para cobrar menos impuestos, para bajar los aranceles,
para que las tarifas eléctricas sean competitivas, para que el costo de 1 metro cuadrado en Quito sea más barato que en Bogotá y sea de esa manera un Ecuador más competitivo para la exportación de productos y para la producción para consumo interno. Por lo tanto, el Ecuador tiene salida. Y no he tocado temas como el turismo. El turismo. Dios nos ha regalado un país bellísimo y este país nos los dio para la eternidad, no nos lo ha dado por un tiempo determinado. Nada más que tenemos que asumir una administración responsable y correcta de los recursos del Ecuador. El turismo es fantástico, es un recurso fundamental para el desarrollo del país. Tenemos selva, tenemos las Islas Galápagos, tenemos los nevados más bellos del mundo, tenemos playas. Por lo tanto, ¿qué tenemos que hacer? Asumir la responsabilidad de administrar correctamente el país, luchar contra la corrupción, luchar contra un Estado que ha dilapidado los recursos de los ecuatorianos en los últimos 14 años. Solo veamos la refinería del Pacífico. 1.500 millones de dólares en aplanar un terreno. Si tú le pones los intereses de esos 1.500 millones de dólares y lo calculas a valor presente, ya son más de 2.000 millones de dólares desperdiciados. ¿Que los necesitábamos para qué? Para equipar hospitales, para tener médicos bien preparados, para comprar medicinas. Pero no, aquí ha imperado la corrupción. Y hay que decirlo claro, vamos a necesitar una comisión internacional con la asesoría de la ONU, algo que yo propuse en la campaña anterior y que el presidente actual tomó el título, pero no desarrolló el tema. Hay que traer una comisión internacional de lucha contra la corrupción. Hay que fortalecer a la Fiscalía del Ecuador. Hay que darle más presupuesto, más personal, más investigadores, más fiscales provinciales para poder atender todos estos casos de corrupción. Mira, es claro que también en la exportación de petróleo hay cadenas, y hablo claro, cadenas de la corrupción. Si quieren digo cadena también, porque una cadena ya causa problemas en la economía del Ecuador. Hay que luchar contra esos supuestos contratos tailandeses que compran petróleo en Ecuador y nos pagan un precio calculando el transporte hasta Tailandia y terminan entregando el petróleo aquí cerquita en el Perú. Eso es corrupción, corrupción. Y tenemos que decirlo claro y hay que luchar contra la corrupción porque no puede ser posible que todos trabajemos, nos esforcemos, paguemos impuestos como yo los pago. Yo pago impuestos personalmente en Ecuador y también los paga el Banco Guayaquil, del cual soy su accionista. Pero no puede ser que esos recursos, en lugar de ir a hospitales, en lugar de ir a escuelas, en lugar de ir a fortalecer la seguridad, vaya al bolsillo de los sinvergüenzas, de los corruptos, de los ladrones. Y luego cuando llega una crisis, a los mismos de siempre nos dicen, paguen más impuestos. Eso vuelve al Ecuador nuevamente un país que en lugar de buscar ser competitivo, bajar los costos de la producción, se incrementan los costos de la producción. Por lo tanto, la tarea, y yo voy a ser muy claro, yo busco ser candidato a la presidencia de la República. Dios mediante, seré candidato. Y si gano, porque me ganaré la confianza del pueblo ecuatoriano, llegaremos a hacer las tareas que nos corresponden. Yo no tengo miedo a la crisis. Durante 50 años he trabajado, desde los 14 años de edad, y he debido enfrentar muchas crisis. Por lo tanto, yo no soy de aquellos políticos que dicen, arreglen la economía del Ecuador, enséñenme encuestas y en ese momento seré candidato. No, señor, a uno le toca vivir la vida que le tocó vivir. Y este es el momento político que tenemos que vivir. Y con la frente en alto, con mucha fe y con mucha pasión y mucho compromiso con el Ecuador, asumiremos, si el pueblo ecuatoriano confía en nosotros, el 24 de mayo del 21, una tarea extraordinaria para sacar adelante al país, resolver los problemas de la economía pública e impulsar el crecimiento de la economía privada, Caridad.
Muchas gracias. Varios tópicos sumamente importantes, algunos de ellos quiero desgranarlos un poquito en mayor detalle a lo largo de la entrevista, pero no quiero dejar colgado el tema de la reforma a la ley de hidrocarburos, que por lo que le entiendo, lo que usted acaba de manifestar, estaría absolutamente de acuerdo con que se dé esta reforma. Patricio, también con la explicación que dio Guillermo, pensaríamos que casi debería haber unanimidad en el voto para aprobar la reforma de esta ley, porque, como dije hace un momento, a todas luces es muy beneficiosa para el país. ¿Cómo ve usted a sus colegas asambleístas? Mire, gracias, Caridad. Perdóname, Patricio, pensé que era mía la pregunta, pero sigue tú, por favor. No, pues por favor, Guillermo. Estuvimos a punto de incorporar como disposición transitoria número 8 ese punto que tú haces mención, Caridad. Estuvimos a punto. Es más, yo recibí la llamada del nuevo ministro de Energía, René Ortiz, que es mi amigo, mi sucesor en la presidencia del Consejo de Cámaras, y por supuesto activamos algo que es muy racional. Lastimosamente, al final se cayó ese artículo. Por acción, y voy a decirlo claro, del asambleísta Daniel Mendoza, presidente de la Comisión del Régimen Económico. Y aquel momento yo hablé con algunos actores del sector privado, por supuesto, y les manifesté que lastimosamente, cuando se nos dijo que se haría una cirugía mayor a la corrupción, parece que nos están robando el estilete bien afilado para hacer los cortes que ha menester. Y uno de esos cortes que requerimos hacer es que las buenas ideas sean aprobadas. Guillermo acaba de hacer mención a la minería. Yo planteé un proyecto que está, Dios mediante, próximo a ser aprobado. Un proyecto de derogar, escúcheseme bien, 2 artículos. El segundo inciso del artículo 29 y el último inciso del artículo 40 de la ley que el señor Correa pasó, que en forma increíble manifiesta que las empresas estatales y las extranjeras no tienen que pasar por procesos licitatorios. Imagínense ustedes la capacidad discrecional que tiene el ministro de Minas, el gobierno en general, que pueda dar a dedo contratos multimillonarios. Yo he planteado que eso se elimine, que se derogue, para que se elimine esa opción tan absurda y, por supuesto, tengan igualdad de participación y de oportunidades empresas estatales y privadas, extranjeras y nacionales. Esto se aprobó en el 2015, yo ya era legislador, y se aprobó con el voto brutal de 100 legisladores que alzando la mano se aprobaba todo. Y por supuesto, enseguida presenté el proyecto de ley, que es una clara lucha contra la corrupción. Espero que esto se apruebe. Y yo les decía en aquel debate que si queremos cuidar el medio ambiente, establezcamos, no al estilo PDVSA, porque por eso se hizo esa ley, le hace PDVSA, las empresas estatales, PDVSA como ejemplo, para que se pueda luego replicar en todas las áreas estratégicas, de modo que la corrupción sea combatida, en arca abierta hasta el justo peca. Y cuando, contestando tu inquietud, mi estimada Caridad, hablábamos de ese tema inherente a la explotación petrolera, nos acordábamos en el bloque legislativo al cual me pertenezco, este proyecto que intenta darle transparencia a otra actividad que es clave en el país, porque se vendrá un gran boom minero. Y yo les decía en el debate que le pregunten a un chileno si está de acuerdo o no que se explote el cobre. Va a decir que sí, pues evidentemente. El 27 de febrero del año 2011, Chile tuvo un terrible terremoto y pudo salir del mismo porque su constitución y su ley establecen que se ahorrará un porcentaje de su explotación del cobre para temas de contingencia. Y solo así pudieron ayudarse para salir de aquel problema serio. En el Ecuador no hay los fondos. Tenemos que darle la posibilidad a que las grandes empresas que tienen tecnología de punta, que tienen sistemas de extracción limpias, puedan venir al Ecuador, 1, para cuidar el medio ambiente, 2, para evitar la corrupción, y 3, por supuesto, para que vengan ingresos al Ecuador. Frente a ello, en la Asamblea nos topamos que algunos no querían que aquello se aprobara porque existe el prurito de que las empresas privadas quieren siempre sacar el vientre de mal año con los proyectos de ley. Y nosotros fuimos muy claros en que el sector privado tiene que ser fortalecido. El sector privado genera el 92% del empleo en este país. El sector privado es el que paga impuestos. El sector privado es el que sostiene la economía. Es por ello
que en su momento planteamos en aquel proyecto que tú haces referencia de Caridad, no solamente el tema petrolero, sino los temas de orden laboral. El Código Laboral, y junto a este tema, porque esa discusión se dio en mi comisión en la que pertenezco ahora, antes estuve en el desarrollo económico, se estableció lastimosamente que en el país no haya la posibilidad del contrato por horas. Increíble, pero cierto. Cuando éramos jóvenes, trabajábamos y estudiábamos al mismo tiempo, lo cual generaría, si retomamos el trabajo por horas, generarían tres cosas claras. Uno, dinero para aquel joven, hasta para que pueda invitar a su novia al cine. Dos, que es mucho más importante, dignidad. Y tres, mucho más importante aún, que es el hecho de que el joven ganaría la experiencia que le va a ser requerida años más tarde. Frente a ello, frente a aquella discusión, asomaron aquellos que están asociados curiosamente con el correísmo y se opusieron porque este proyecto es de los empresarios, porque es un proyecto de un movimiento político que apoya esa acción, porque se fueron contra el banquero, una torpeza sin límite, porque vinieron con el discurso de siempre, chavista y madurista, de acusarnos de todo. Frente a ello tuvimos, por estrategia legislativa, y con esto termino esta parte, que aceptar el retiro de esa disposición transitoria octava para aprobar la ley, porque si no, en mi comisión no habían los 7 votos que se requieren y el proyecto se hubiese caído y no hubiese bajado incluso al plenario legislativo. Esto es política, y en política hay que tener la sagacidad de saber parlamentar y moverse para aprobar lo que se quiere aprobar. Y en el momento justo, evidentemente se cayó aquello. Sin embargo, tengo de buena fuente información de que se va a reiterar con un proyecto independiente, diferente, el tema al que tú, Caridad, has hecho referencia. Patricio, agradezco muchísimo la transparencia de su respuesta. Ha sido usted, Gracias, como siempre, muy honesto en explicar cómo se cuecen las habas, como decimos los ecuatorianos, porque realmente hay cosas que resultan absolutamente inentendibles para el entendimiento lógico, ¿no? No se puede creer, pero ahora vemos cómo son las cosas. Guillermo, hace un momento usted mencionó varios detalles importantes sobre lo que sería su propuesta de gobierno, y entre esas mencionó el tema inmobiliario y el precio del metro cuadrado en Ecuador. En el veto presidencial hay un artículo que incluye exenciones tributarias para los intereses ganados por los bancos en créditos para reactivar la economía, pero menciona solamente crédito comercial ordinario, productivo y microcrédito, y deja por fuera a los hipotecarios. La realidad es que hoy por hoy a ese importante rubro, que es el que más mueve la economía del país, es al que menos recursos se le destina, tan solo el 8% de la cartera total de crédito. Siendo la actividad de la construcción la que mayor impacto tiene en la economía del país, muy por encima, obviamente, del impacto que tiene el crédito de consumo, ¿le encuentra sentido que se le deje fuera de este beneficio tributario, de este tratamiento especial? Vea, Caridad, yo estoy leyendo todos los chats y la verdad que me da mucha ansiedad porque son muchas las preguntas, muchas las inquietudes y todas orientadas a ¿y cómo ve el Ecuador del futuro? ¿Y cómo arregla este problema? ¿Y cómo arregla el otro problema? Mira, yo creo que el Ecuador tiene que abrir la economía al mundo. La oportunidad del Ecuador está en el mundo para vender petróleo, para vender minerales, para vender bananos, para vender camarones. Y la oportunidad del Ecuador también está en el mundo para atraer inversión extranjera al Ecuador. Pero no aquella inversión básica que conocemos y que además es muy escasa. Tenemos que traer inversión, como ya lo dije, para el sector petrolero, para las minas. También tenemos que traer inversión para la construcción. En el mundo entero es normal que un fondo de inversiones compre hipotecas y se dedique a financiar hipotecas. Pero claro, no lo hacen en Ecuador. Ya Patricio nos habló del riesgo país. En esas condiciones el Ecuador no es viable. Y en una circunstancia actual en la que estamos renegociando la deuda, ningún fondo de inversión va a venir al Ecuador en este momento. Tenemos que resolver el tema de la deuda. Tenemos que reestructurar la economía. Es necesaria una reforma al Código del Trabajo. Necesitamos una ley de oportunidad laboral que genere empleo y que genere empleo
para esos 5,5 millones de ecuatorianos que hoy no tienen un empleo formal. Antes de la crisis eran 5 y vamos a terminar con 5,5 millones de ecuatorianos sin empleo. Por eso es necesario apoyar al sector de la construcción, al turismo, a todos los sectores de la economía. Yo diría que no hay un sector exclusivo que merezca privilegios, son todos los sectores de la economía, pero para poder promover a los sectores, a todos los sectores de la economía, tenemos que tener un gobierno que se porte serio, que luche contra la corrupción, que elimine el dispendio del dinero público, que abra la economía al mundo. Necesitamos un acuerdo de comercio con los Estados Unidos. Necesitamos un acuerdo de comercio con la China. Necesitamos inversión y comercio más que deuda. Y eso lo vamos a lograr trabajando todos los ecuatorianos. Pero claro, si no asumimos una tarea integral para reactivar la economía, pues esos 5,5 millones de ecuatorianos, en lugar de bajar el número, seguirán subiendo. Por eso yo creo que en el 2021 no son unas elecciones cualquiera. Nos estamos jugando el futuro del Ecuador. Y ya vimos lo que pasó en abril del 2017. Ya vimos lo que pasó con ese fraude. Miren el gobierno que hemos tenido de los últimos 3 años. Miren en la crisis a la que nos han llevado. Por lo tanto, no nos podemos jugar más años del futuro de nuestros niños, de nuestros jóvenes. Por eso yo creo y me enfoco mucho en las reformas que requiere el Ecuador. Por ejemplo, en el sistema de pensiones, para que realmente ese sea un ahorro de los jubilados. Y como en muchos países del mundo, esos ahorros reactiven la economía, no se dediquen a comprar para seguir financiando el gasto público. Así que hay mucho que hablar, hay muchas preguntas que estoy leyendo mientras Patricio Donoso intervenía. Me gustaría contestarlas todas realmente, pero el Ecuador tiene salida. Es un mensaje que yo quiero dejar esta noche. El Ecuador tiene salida. Hay suficientes recursos, pero han sido muy mal administrados. Y en febrero del 21 nos estamos jugando el futuro del Ecuador. O escogemos a alguien que realmente tenga experiencia como administrador y hable claro al país, o simplemente, como tú decías, bueno, compremos humo y sigamos viendo el humo y creyendo que el humo es la realidad cuando es simplemente una figura imaginaria. Ofrecieron 1 millón de empleos y solamente lo que han logrado es pérdida de empleos. Ofrecieron 250,000 por año y en el periodo se han perdido 250,000 empleos. Ofrecieron luchar contra la corrupción y veamos los escándalos con los que nos despertamos todos los días en el Ecuador. Ofrecieron crecimiento económico y no hay, definitivamente no hay. Por ahí creo yo que tú hablaste del ministro de Finanzas. Yo he dicho y repito ahora, si el juicio político al ministro de Finanzas resuelve el déficit fiscal del Ecuador, hay que apoyar el juicio político. Si el juicio del ministro de Finanzas reduce la deuda pública a la mitad, hay que enjuiciar al ministro. Si el juicio político al ministro de Finanzas significa que vamos a tener superávit fiscales en los próximos 20 años, hay que enjuiciar al ministro, pero yo no creo que va a suceder absolutamente nada de eso. Por lo tanto, personalmente y el movimiento creo, le apuesta a la estabilidad del Ecuador, a una salida al país, no a este gobierno. Este gobierno creo yo que ya está hundido, pero lo que tenemos que evitar es que se hunda el país con este gobierno. Y por eso la actitud responsable de los asambleístas de Creo, siempre encontrando una salida al país, no al gobierno, al país. Y bueno, lo seguiremos haciendo. Así es, gracias Guillermo. Todos realmente estamos absolutamente conscientes y convencidos de que el país sí tiene salida, y si estamos aquí esta noche y hemos estado durante 7 semanas en estos paneles es porque queremos escuchar las propuestas. Volviendo un poco al tema inicial de la pregunta,
que se refería a la posibilidad de incluir a los créditos hipotecarios dentro de estos beneficios tributarios para incentivar así la oferta de crédito para compra de vivienda. Patricio, el veto presidencial vuelve a la Asamblea. Corríjame si estoy equivocada, pero ¿cuáles son las opciones de ahora? ¿Aprobarlo con la mitad, rechazarlo con las 3/4 partes o permanecer en silencio, en cuyo caso entraría por el Ministerio de la Ley? Y lo que quedaría, si es que se quiere apoyar al sector de la construcción con este beneficio, digamos, incluirlo, ¿habría que hacer una reforma posterior? Cuando tú hablas del sector de la construcción y veo que Henry Yandún está entre los participantes, me acuerdo cuando el presidente Correa, cuando el Papa Francisco vino aquí a Guayaquil, habló, solamente por hablar, de la famosa ley de plusvalía, que luego la consolidó, aprobándose en diciembre 16 del 2016. Solo ese día, Caridad, solo ese día, se perdieron 52,000 plazas de trabajo, de pintores, mecánicos, albañiles, en fin, gente pobre, solamente por el anuncio, que luego, como digo, se transformó en ley gracias a los 100 abusivos votos que tenía en ese momento el oficialismo. Hago una pequeña digresión numérica. En ese tiempo, yo era legislador nacional, teníamos 9 asambleístas de Creo, éramos en cuanto al número y en cuanto a la calidad también, el primer bloque legislativo de oposición. Éramos 9, esos eran 100. Por cada vez que cualquiera de nosotros intervenía, recibíamos 11 réplicas, porque 9 por 11 es 99 y sobra 1. Entonces, nuestras voces eran acalladas, como acalladas fueron nuestras voces cuando nos opusimos a la perversa ley de comunicación, que incluso nos pusimos un esparadrapo en la boca para graficar al mundo entero cómo es verdad que nos estaban metiendo una ley mordaza que acababa con la libertad de expresión y el absurdo de declarar servicio público a la comunicación cuando es un derecho humano. Pero volvamos al tema de la construcción y qué va a pasar con el proyecto. La actividad de la construcción, yo soy arquitecto, genera miles de plazas de trabajo, como la agricultura también, el mundo de la ruralidad. Y frente a ello, por supuesto, hemos de tomar todos los recaudos para que lo positivo del veto se apruebe. Y para aprobar se requieren 70 votos de los 137 asambleístas para aprobar lo que positivamente del veto llegue a nuestras manos. Ayer ya direccionamos el veto a la Comisión de Desarrollo Económico. Hay cosas positivas, sin duda alguna, como por ejemplo aquello de clarificar la necesidad de que los trabajadores y el empleador se pongan de acuerdo en aquello de la jornada emergente. Y yo les pregunto, aquellos líderes sindicales que tienen discurso del siglo pasado, que dicen que queremos precarizar el trabajo, cuando no es así, cuando yo les digo que deberían preocuparse no solamente de los derechos de los trabajadores, sino de los derechos de los no trabajadores. Ya Guillermo nos explicaba cómo serán 5,5 millones de ecuatorianos que viven en la informalidad, en el desempleo o en el subempleo. En la costa les llaman cachuelos, nosotros les llamamos chamba. Si no hay el cachuelo y la chamba, esa gente no come, Caridad, no come. Entonces, frente a eso, es evidente que debemos dar paso con 70 votos de los 137, es decir, mayoría numérica simple, que así se llama, aprobar aquella posibilidad de que nos pongamos de acuerdo o se pongan de acuerdo trabajadores y empleadores. Tal vez no estoy de acuerdo con aquello de establecer apenas un año, porque el giro del negocio de cualquier empresa requiere un poquito de mayor perspectiva. Nosotros aprobamos 2 años, ojalá con 91 votos podamos insistir en el texto que aprobó la Asamblea. Hay el tema del artículo 169, que también es muy complicado, muy delicado, referente a la fuerza mayor, pero Caridad y amigos que nos ven y escuchan, hay actividades productivas que de suyo están prohibidas este momento, sin duda alguna, producto de la crisis y la pandemia. Siempre repetimos Creo que nuestra actividad es salvar vidas. Guillermo lidera un interesantísimo y muy generoso proyecto de salvar vidas. Segundo, salvar los empleos. Y 3, salvar la economía. En cuanto a lo segundo,
Sí podremos salvar los empleos si la cadena de pagos no se interrumpe, si las empresas son cuidadas, si esa jornada emergente pasa a ser ley de la República, de forma tal que los trabajadores no pierdan su empleo, aun cuando ganasen algo menor por un trabajo emergente de una jornada emergente. Y tercero, el sector productivo privado debe mantener el motor encendido de la producción. Tal vez el relantí, es verdad, pero encendido, porque como dicen los norteamericanos, the day after, en el momento en que esta pandemia caiga o se acabe, tendremos que activar la economía y no puede ser posible que no tengamos los motores encendidos. Doy dos rápidos ejemplos. Uno, la floricultura. La floricultura genera miles de plazas de trabajo, sobre todo de mujeres, gente humilde, jefas de hogar generalmente, que si no se establece este sistema que está constante en el veto del Ejecutivo, resulta que podrían perder su trabajo, su fuente de empleo, y la crisis social sería aún peor. Y evidentemente el sector del turismo. No ha venido un solo turista al Ecuador desde el 15 de marzo. ¿Cómo puede pretender el señor Tatamuez y algunos dirigentes sindicales que esas empresas paguen a sus trabajadores en forma completa y total si no han tenido ingresos en 3 meses? Ahí viene la solución del trabajo de jornada emergente. Por tanto, y concluyo con esto, el proyecto humanitario con su veto, que son 32 puntuales artículos que están siendo vetados parcialmente, tienen que ser discutidos con frontalidad, apoyando al país, dejando la politiquería para un lado, de un lado. Y habrá el momento, Caridad y amigos, de decirlos políticamente unas cuantas verdades, como aquello de que algunos partidos políticos apoyan al correísmo, que es una barbaridad, porque esos son los culpables, no me refiero a la pandemia, pero sí al hecho de que no tenemos fondos, de que no hay plata en la caja fiscal y que por supuesto se gastaron todo en grandes obras, casi todas con sobreprecio, casi todas con corrupción. Por tanto, nosotros vamos a apoyar lo positivo, suena verdad de perogrullo, pero es así. Vamos a apoyar los temas inherentes a la reforma laboral. Estuvimos esperando desde más o menos agosto, septiembre del año pasado, que el gobierno nos remitiese a la Asamblea una verdadera reforma al Código Laboral. Nunca llegó, nunca llegó. Llegó a manera de ley humanitaria, producto de esta pandemia, pero tenemos que sacar adelante los temas laborales a fin de que los trabajadores no pierdan empleo, que la cadena de pagos se mantenga, que puedan las empresas pagar a sus trabajadores y a sus proveedores, que el IES pueda recibir el dinero que corresponde para poder pagar a pensionistas y jubilados, serio tema de orden social, y que por supuesto puedan solventar los hospitales que regenta el IES. Para ello vamos a apoyar la parte pertinente y positiva del veto presidencial. Gracias. Quiero hacer una pausa en este momento para mencionar a los auspiciantes que hacen posible este encuentro en esta noche. Uribe Schwarzkopf, confianza tangible y concreta con los clientes, reflejada en más de 220 proyectos entregados. Fideval, hoy es el momento de maximizar tus recursos. Los fondos de inversión son la alternativa más eficiente, diversificada, rentable y segura. Invierte en los fondos de inversión de Fideval, desde 4 días de permanencia mínima con los rendimientos más competitivos del mercado. Holcim, construye Ecuador con un impacto ambiental positivo, porque cuenta con productos certificados en carbono neutro y bajas emisiones de CO2. Holcim, juntos construimos el futuro. Andersen Tax & Legal, asesoría tributaria y legal en Ecuador con presencia a nivel mundial. Nature's Heart, enriquecemos los momentos de tu vida con los mejores sabores de la naturaleza. Nature's Heart, lo hacemos de corazón. Jabonería Wilson, 75 años comprometidos en ofrecer los mejores productos para el cuidado personal, de la ropa y del hogar. Una empresa 100% ecuatoriana. Hormigones del Valle, 30 años de experiencia a su servicio, que como siempre esta noche también nos traslada su valioso mensaje de que a la construcción la reactivamos juntos. Quiero repasar sobre los temas que ustedes fueron mencionando en sus respuestas anteriores, porque hay 2 o 3 de ellos en los que sí quiero profundizar porque pienso que son de radical importancia para el momento político que estamos viviendo. Y mientras más concretas sean las respuestas, más posibilidad vamos a tener de dejar un mayor lapso de tiempo para atender las preguntas de los asistentes al panel al finalizar. Guillermo, mencionó usted la situación de la seguridad social.
Según un reporte dado hace 3-4 semanas por Vinicio Troncoso, cuando todavía estaba en la gerencia del BIES, puesto que aún ahorita no se ha nombrado su reemplazo, él mencionó, denunció tal vez, que a la institución le quedaba liquidez para cubrir durante 4 meses los costos de salud y pagos a los jubilados. Y esto fue más o menos hace un mes. En este último mes han habido un mayor número de personas que han perdido su empleo, por lo tanto, menos aportaciones a la seguridad social, lo cual me hace temer que ya ni siquiera queda para 4 meses. Más que una evaluación de la situación, ¿cómo ve la solución a esa situación? Requerimos una reforma al sistema previsional. De acuerdo con la opinión de algunos técnicos, la más grande deuda que tiene el Ecuador es con la seguridad social, cerca de 50.000 millones de dólares. Y esto es espeluznante. Por eso tenemos que crear un fondo que se vaya alimentando con excedentes que deberemos de crear en el futuro con una administración correcta del Estado para poder cubrir ese déficit de la seguridad social. Caridad, déjeme contestar una pregunta que ha sido repetitiva. Lo veo en las preguntas y respuestas y en el chat. Me preguntan sobre el turismo. Nosotros propondremos una ley de zona franca de turismo, al estilo de Colombia. Colombia desarrolló el Caribe colombiano con una ley de zona franca, haciendo una excepción del cobro de impuesto a la renta por 30 años. Si el objetivo es crear empleo, el objetivo fundamental es crear empleo, la política tributaria debe estar orientada para la generación de empleo y no solamente con fines recaudatorios para el Estado. Y yo creo que el sector turístico tiene un gran potencial en el Ecuador, pero tenemos que ser prácticos. Zona franca de turismo, no cobrar impuesto a la renta por 30 años a todos los nuevos proyectos turísticos del Ecuador, para así generar empleo. Gracias, Guillermo. Patricio, la Asamblea no está solamente para recibir proyectos de ley. Su principal función también es proponer nueva legislación o modificar la existente. Vinicio Troncoso también dijo que el IES siempre ha sido botín político, que la descapitalización que tiene de 28.000 millones de dólares durante los últimos 14 años se debe a la falta del aporte del 40% del Estado correspondiente a las pensiones jubilares y que todos los gobiernos han tomado dinero prestado para gasto corriente. La Asamblea puede tomar cartas en el asunto, por ejemplo, no permitir que el presidente del directorio del IES sea nombrado a dedo, que se proponga una terna al menos, o opinar sobre la integración del directorio del BIES, o prohibir que se desvíen los fondos para cualquier asunto que no sea en beneficio de los jubilados y los afiliados. Al final del día, ese dinero es nuestro, de los trabajadores. ¿Qué puede hacer la Asamblea para proteger a esta institución de la seguridad social? Parecería, Caridad, que me leíste la mente. Yo presenté un proyecto que duerme el sueño de los justos, inherente a la diferente conformación del directorio del IES, porque tú tienes razón, es absurdo que exista esa actual conformación que hace que poco o nada puedan hacer los dueños del dinero, que son, por supuesto, los aportantes, pensionistas y jubilados. Segundo, lo del 40% fue criminal. Nosotros tuvimos en el periodo pasado, cuando Correa era un presidente, una lucha tenaz por evitar aquella barbaridad. Pero ahí salió una legisladora del oficialismo de Ambato, de Tungurahua, a decirnos que el IES no es de los trabajadores, sino que es del Estado. Increíble, pero cierto. Con eso argumentaban que podía tomarse el 40% el señor Correa. Y vean lo que pasó. El gobierno actual no ha logrado el retribuir o restituir los valores que no se pagaron. Ese 40% apenas lo hizo, me parece que algo en lo correspondiente al 2015 y algo parcialmente en el 2016. Pero por supuesto, el IES tiene un serio problema de falta de liquidez, porque los gobiernos han hecho, perdóname la expresión, lo que les ha venido en gana con respecto a tomarse los dineros que pertenecen a los aportantes, a los pensionistas y a los jubilados. Sin duda alguna, ese proyecto que yo lo presenté deberá ser, y digo con toda franqueza, porque no creo que se apruebe en los meses que nos restan como legisladores,
tendrá que ser alentado y apoyado por, Dios mediante así quiera, el pueblo y el gobierno de Guillermo Lasso tendrá que empujar, porque he escuchado a Guillermo en multiplicidad de ocasiones, el apoyo que se requiere a una reforma profunda de la seguridad social, pero profunda, porque está herida de muerte aquella institución. La seguridad social es el colchón que tienen miles de ecuatorianos que trabajaron toda una vida para luego acceder a una jubilación, a una atención médica. Por lo tanto, repito la frase, que es un poco dura, pero es cierta. Eso de 40% Caridad fue criminal y no hay derecho que no se haya solucionado, al menos en alguna medida. Un legislador de nuestro bloque, Homero Castañer, es presidente de la comisión ocasional que yo ayudé a crear en el Consejo de Administración de la legislatura, del cual soy miembro por segundo periodo consecutivo, la Comisión de los Jubilados, y se ha hecho un buen trabajo, pero les digo algo con verdad, con absoluta verdad, sin ser apocalíptico. No somos gobierno y como tal no hemos podido llevar adelante los proyectos y las buenas iniciativas que hemos tenido. Apenas han sido aprobados 3 proyectos de la oposición. El mío, y lo digo con sano orgullo, la ley a favor de los bomberos, logré que se aprobase en su momento porque los cuerpos de bomberos me apoyaron en un proyecto que el gobierno de Correa no le quedó más que tapar un ojo, tapar el otro y dejar que se apruebe. Pero es muy difícil en la Asamblea, y hablo con conocimiento de causa, es muy difícil aprobar algo que venga de la oposición. Por eso es que la próxima conformación de la Asamblea es clave para apoyar las buenas iniciativas que tendrá el Ejecutivo presidido por Guillermo Lasso. Un poco más adelante vamos a hablar también de las reformas a la ley de elecciones. Guillermo mencionó otra cosa muy importante usted en su intervención inicial, y fue el tamaño del Estado, esta obesidad de la que estamos sufriendo en este momento que hay que recortar. Es realmente impactante ver el gasto corriente ver la magnitud de gasto corriente, el dinero de los ecuatorianos que mes a mes se va en pagar sueldos de esta excesiva burocracia. Algo se ha hecho en estos años, tal vez poco, queda muchísimo por recortar todavía, con mayor razón ahora que no hay caja para tanto salario. Pero la realidad es que tampoco hay caja. Ayer o hoy alguien está... Ahí estamos bien. Decía yo que no hay caja para pagar tanto salario, pero tampoco hay caja para pagar tanta liquidación. Veía yo ayer o hoy en las noticias que solamente liquidar TAME le costará al país 412 millones de dólares. Una empresa que queremos liquidar va a costar 412 millones de dólares. ¿Cómo realmente materializar esta propuesta que usted tiene de recortar la burocracia? Bueno, en primer lugar hay que definir claramente lo que yo dije hace un momento, las 4 funciones esenciales de un Estado moderno, lo que es salud gratuita y de calidad para la mayoría de ecuatorianos, educación gratuita y de calidad para la mayoría de ecuatorianos, seguridad ciudadana y seguridad externa. Y hay otros elementos adicionales pues que no viene al caso detallar. Pero si uno se enfoca en esas actividades, uno encuentra que qué hace el gobierno siendo propietario de una fábrica de armas, qué hace el gobierno siendo propietario de una línea aérea que pierde dinero todos los años, qué hace el gobierno teniendo un banco cuando lo puede vender inversionistas internacionales que llegan al Ecuador para también invertir en banca. ¿Qué hace el gobierno con tantos activos como por ejemplo la compañía de seguros Sucre, que es un foco de corrupción desde hace más de 10 años y aquí no pasa absolutamente nada? Por lo tanto, si un gobierno responsable se enfoca en lo esencial y elimina toda la cantidad de actividades que no son naturales a un Estado, a un gobierno, vamos a lograr una reducción del tamaño del Estado. Alguien está preguntándome por ahí, y claro, la reducción del tamaño del Estado produce desempleo. ¿Y dónde van esas personas? No, pues, cuando el Estado es dueño de un banco, vende el banco. Y ahí se van los empleados ahora a trabajar en el sector privado. El Estado tiene una línea aérea y el Estado tiene la capacidad de dar frecuencias aéreas. Por lo tanto, lo inteligente sería que alguna compañía aérea del mundo venga al Ecuador, asuma TAME,
en base a las frecuencias, así sea en $1, y evitar la liquidación del personal. Si el Estado es dueño de canales incautados, como Gama TV y TC, bueno, tendrá que venderlos. ¿Con quién? Con todos los funcionarios empleados. Por lo tanto, no hay desempleo. Lo que hay es una transferencia de actividades estatales al sector privado. Y eso hay que hacerlo. Hay que hacerlo, amigos, porque este Estado, en la circunstancia actual, no es viable. Y este Estado está contaminando las actividades privadas con altos impuestos, altos aranceles, altos costos de energía eléctrica, altos costos de servicios públicos. Y no es dable que muchos trabajemos para pagar impuestos y esos impuestos se destinen a perderlos en una compañía aérea, en una fábrica de armas, en canales de televisión, que no deberían de estar en manos del gobierno. Por lo tanto, hay que encarar la realidad. El Estado tiene que ser sometido a una profunda reforma, con absoluta habilidad, como se haría en el sector privado. Si una persona tiene 5 actividades, en 2 gana dinero y en 3 pierde, ¿qué va a seguir? ¿Toda la vida con una actividad que le consume el dinero que produce la otra? Inaceptable. Eso es igual en el Estado. El Estado no puede seguir manteniendo actividades que generan déficit y ese déficit trasladada la responsabilidad vía más impuestos al sector privado. Es la solución. Patricio, en este sentido, la piedra en el zapato son los sindicatos que están enquistados en la mayoría de las empresas públicas. ¿Qué salida, qué posibilidad hay de revisar los abusivos contratos colectivos que se han firmado? Varios de ellos no he podido revisar, o sea, revisé los que encontré, y son una cantidad, no solamente en empresas del gobierno nacional, sino también de los gobiernos locales. Y muchísimos de ellos estipulan que por despido intempestivo, además de pagar a los empleados lo que manda la ley, se les debe pagar 8 años de remuneraciones por la estabilidad. No tiene un principio de lógica para entender cómo demonios se llegó a firmar ese tipo de contratos colectivos que los dejan atados de mano en cualquier sentido. La contratación en el sector público tiene serios bemoles, como tú con razón los graficas, estimada Caridad, sin duda alguna. Y por supuesto, hay empresas estatales como TAME, como Petroamazonas, que tienen personal recontra bien pagado, que no está a tono con la realidad del país. Y cuando se quiere hacer algo con ellos, pues te montan la de San Quintín. Nosotros en la Comisión de Desarrollo Económico, hace más de un año, cuando yo era parte de esa comisión, llamamos a uno de los gerentes de TAME, porque cae uno por semana más o menos, y el señor casi no sabía ni siquiera cuántas aeronaves tiene TAME. De las 21 empresas estatales, 19 de esas no tienen los balances auditados, y muchos ni siquiera tienen balances. Es que esto es terrible. Entonces, frente a ello, por supuesto que los contratos colectivos firmados con el sector público tienen que ser perfectamente revisados, sin duda alguna, por el próximo gobierno. Este ya no podrá hacer nada al respecto. Y segundo, la única reforma importante que se ha hecho en estos 82 años al Código del Trabajo, lo hizo, y hay que decir la verdad, lo hizo el doctor Rodrigo Borja en el año 89, me parece. ¿Se acuerdan ustedes cuando solamente se requerían 13 trabajadores, 13 firmas para hacer un sindicato que ponía de rodillas a la empresa? Y quiero regresar solo por un segundo a las empresas estatales. El señor Ponce, aquel de la empresa eléctrica de Quito, que estaba siendo pagado para hacerle problemas a su patrono, recibía en aquel entonces salario completo, pero tenía en su contrato 40 horas semanales libres para actividades sindicales. Escúcheseme bien, 40 horas semanales libres para actividades sindicales. Es decir, la empresa le pagaba para que le complique la vida al administrador de la empresa. Por tanto, concuerdo con tu opinión. Y les pagan el transporte para que vayan a las reuniones sindicales y les pagan 2 fiestas anuales para que se reúna el sindicato, y todo esto del bolsillo nuestro. En ese tiempo habían anillos que se distribuían, anillos caros por supuesto, que se distribuían por cada efemérides provincial,
Y claro, en ese tiempo habían 20 provincias, o 21, ahora hay 24. Entonces eran 21 anillos de buen costo que había que regalarles a todos los trabajadores de esas empresas, como la EEQ, la Empresa Eléctrica de Quito, por cada efemérides provincial. Es decir, los abusos eran bárbaros, pero el campeonato mundial se lo llevaron cuando escribieron que se daba en forma absolutamente generosa, entre comillas, absurda y antipatriótica, 40 horas semanales libres para actividades sindicales. Es decir, no trabajaban nunca. Es inaudito. Realmente, yo creo que la ciudadanía, el pueblo ecuatoriano, en algún momento tiene que unir fuerzas y presionar a la autoridad que competa para que haya una seria revisión y reforma en este sentido, porque vamos por un camino sumamente, ya no es solamente cuesta arriba, es cuesta arriba y empedrado. Hablando continuando un poco en la línea de que necesitamos liquidez para sacar al país adelante y que por un lado está el recorte, por otro lado está el fomentar la inversión, por el otro lado está conseguir créditos internacionales, también tenemos el tema de la repatriación de capitales limpios. Guillermo, los ecuatorianos mantienen en el exterior muchísimo dinero que no ha sido incluido en sus declaraciones patrimoniales por diversas razones. Son dineros limpios a los que me refiero. Sería una gran inyección de liquidez en la economía del país y podríamos traerlos, pero para traerlos hay que atraerlos. ¿Cómo los atraería usted? ¿Qué haría para convencer a esos ecuatorianos de que el país puede salir adelante con ese poquito de ayuda? Con un gobierno que lleva a cabo todas las reformas estructurales que requiere el país, en materia tributaria, mercado de capitales, fondos de pensiones, con un gobierno que le quite la grasa, el desgaste de los fondos públicos, con un gobierno que abra la economía al mundo, un gobierno que suscriba acuerdos comerciales con los Estados Unidos, con la China, con la mayor cantidad de países del mundo, un gobierno que reduzca aranceles, reduzca impuestos, un gobierno que lleve a cabo reformas a la Constitución, donde hay artículos absurdos como la prohibición que tiene un banquero de invertir en actividades distintas al banco por ser banquero. Muy bien que se limiten los créditos vinculados, muy bien, eso es correcto, pero no puede ser que un banquero no pueda invertir en su propio país y esté obligado a repatriar o exportar sus capitales porque no puede llevar a cabo actividades empresariales legítimas en el país. Cuando aquello suceda, vamos a traer capitales externos, sean de ecuatorianos o sean de extranjeros. Pero tenemos que poner en orden al país, llevar a cabo las reformas estructurales de fondo y terminar con aquel discurso de que el empresario es el enemigo de la sociedad ecuatoriana. Hay que terminar con esos prejuicios y hay que tener claro que el sector privado es el motor fundamental de desarrollo del país y que el petróleo, la minería, la energía van a ayudar a sacar adelante la economía y las finanzas del sector público, pero con un gobierno que tenga pantalones y que lleve a cabo todas las reformas que se requieren, incluido en el campo laboral también. Y ponernos serios para atraer la inversión de extranjeros o de ecuatorianos. Tenemos que llevar a cabo estas reformas y tenemos que luchar contra la corrupción. Ningún extranjero ni ningún nacional invierte en un país donde campea la corrupción. Tenemos que luchar contra la corrupción y tenemos que luchar también contra el dispendio del sector público. Fíjense en algo. Salvar Vidas es un fideicomiso creado hace 70 días. Lo hicimos al andar con un grupo de empresarios, con donaciones del Banco Guayaquil y de más de 2.500 donantes. Captamos $9 millones. Hasta el momento hemos adquirido medicinas, insumos y equipos médicos por $7,5 millones. Y hemos repartido y distribuido en el Ecuador $4,5 millones. 9 millones es una cantidad importante y 4,5 millones también. Pero en términos relativos al presupuesto del Ministerio de Salud, que llega a $2.600 millones al año, 9 millones no es nada. Y hemos logrado llegar del Carchi al Macará, desde Galápagos a Tigüinza, a una cantidad de cantones donde no ha llegado el Ministerio de Salud Pública,
porque tenemos un Estado ineficiente, corrupto. Miren las cosas con las que nos hemos encontrado. Donaciones que no han querido recibir porque, claro, se les dañaba el negocio de las compras públicas. Donaciones que una vez que las hemos entregado y los periodistas le preguntan a los médicos de aquel hospital de cantones pequeños, ¿cómo valora usted esa donación? Ah, no, son respiradores que valen $130,000, cuando salvar vidas los ha comprado en apenas $13,000. Tienen el chip de las compras públicas, de gastar dinero. El incentivo de los gobiernos hasta hoy ha sido quién gasta más en salud, quién gasta más en educación. El objetivo debe ser calidad de gasto público. ¿Quién da mejores servicios de educación con el mismo presupuesto? ¿Quién duplica la calidad de los servicios de salud con el mismo presupuesto o quizás con menos dinero? Y yo les puedo decir que me ha asombrado lo que ha sucedido en esta pandemia. Un Ministerio de Salud que no ha podido actuar, y no es culpa del ministro actual, que yo creo que es un hombre serio, un médico respetable. Es simplemente las trampas burocráticas y la corrupción. ¿Cómo podemos pensar que el Ecuador tenga 400 departamentos de compra, uno por cada hospital público o por el Seguro Social? Y claro, ahí vienen todas las componendas y la corruptela. Y además, si alguien tiene 400 centros de compra, lo mínimo que va a pensar es que vamos a demandar 400 veces el mismo producto. Es una torpeza. Deberíamos centralizar las compras del Ministerio de Salud para bajar los precios, para ser competitivo, pero hay que luchar contra la corrupción y hay que luchar contra un Estado que está descuajeringado, es decir, desarmado. Hay que armar de nuevo al Ecuador, pero bajo criterios de lucha contra la corrupción, bajo criterios de una buena administración, para ser eficiente, para duplicar los servicios públicos, pero cobrando menos, cobrando menos. Y eso sí es posible con una buena administración en el gobierno. Gracias, Guillermo. Al inicio de su respuesta mencionó una reforma que se requieren varias cosas, o sea, realmente rehacer, poner un restart, un reinicio a lo que está sucediendo en el gobierno para replantear el país, pero mencionó temas tributarios dentro de la posibilidad de atraer capitales limpios que están en el extranjero. ¿A qué se refiere? ¿A tal vez alguna exención tributaria? No, los inversionistas no buscan pagar menos impuestos. Los inversionistas lo que quieren es llegar a un país donde se respete su inversión. Hay excesos tributarios, por ejemplo, lo he dicho muy claro desde la primera campaña, hay que eliminar el impuesto a la salida de capitales, porque ese impuesto es realmente un impuesto al ingreso de capitales. Con el ejemplo tan elemental, uno va al cine y cobra o paga la entrada del cine, a la entrada. Pero claro, acá le dicen, venga nomás al cine, vea la película. Ve uno la película y al salir le dicen, de aquí no sale si no paga la entrada. ¿Qué significa eso? Que te están cobrando un impuesto a la entrada de capitales cuando sacas esos capitales. Por lo tanto, ese es un impuesto que debe de ser eliminado en el Ecuador. Y claro, el resto, impuestos tributarios, la tasa, el impuesto a la renta, una tasa del 22% hoy a las corporaciones, es competitivo en América Latina, no hay ningún problema, pero tenemos que reducir también la tramitología. 660 trámites para pagar el impuesto a la renta. Probablemente una empresa grande tiene la capacidad para financiar un departamento que maneje la relación con el SRI, pero un nuevo empresario que recién comienza y para comenzar tiene que ya pagar impuestos al gobierno central o a los gobiernos municipales antes de haber vendido $1 de su producto. Es absurdo, absolutamente absurdo. Por eso tenemos que achicar la tramitología. Veamos la experiencia que tenemos en este instante. Tenemos una reunión con más de 400 personas. No me digan que hoy la herramienta digital no es una manera de achicar, de simplificar la relación del gobierno con los ciudadanos, simplificar y abaratar los costos. Esta reunión prácticamente no cuesta nada.
Ni siquiera nos hemos movido de nuestras casas. No hemos tenido que pagar un boleto aéreo ni una noche de hotel para ir a una conferencia. El gobierno tiene que utilizar herramientas digitales, innovar para cambiar, como lo decía Juan Carlos Holguín en su campaña a la alcaldía de Quito. Hay que innovar para cambiar. Podemos tener mejor calidad de educación si tenemos cobertura del Internet en todo el territorio nacional y proveemos tablets sin sobreprecios, compradas a un precio real para que tengan los niños y jóvenes en el campo y puedan estudiar a través de Internet, y no solo en universidades de Ecuador, en universidades del mundo, y asistir también a clases en el Ecuador, en colegios, en escuelas. Necesitamos la telemedicina. Esta reunión muy bien pudiera ser una consulta médica donde el paciente en privado habla con su médico para temas sencillos, con una ficha médica electrónica que con la cédula de identidad se abre la ficha médica o con una clave en cualquier centro de salud del Ecuador o en tu tablet, hablando con tu médico. Eso cuesta mucho menos y podemos dar mayor calidad de educación. Por eso es necesario innovar, reformar el gobierno, utilizar herramientas digitales. Así tendremos también una economía más transparente con menores costos. Y eso es lo que nosotros queremos impulsar. Un Estado que dé mayores servicios con mayor calidad y que nos cueste menos a todos los ecuatorianos. Gracias, Guillermo. Antes de seguir con Patricio, quiero hacer una pausa comercial para agradecer a las empresas ecuatorianas de muy reconocido prestigio que con su auspicio hacen posible que estemos todos juntos esta noche. Semaica, empresa que construye obras que perduran con el tiempo. Cubiec, esa empresa que apoya la construcción porque es el símbolo de la recuperación del país. Menticol, la marca número 1 en lociones refrescantes. Menticol ha reinventado la protección y frescura y ofrece un portafolio completo para las familias ecuatorianas. Menticol Cool en gel antibacterial y Menticol Clean alcohol sanitizante eliminan el 99.9% de virus y bacterias. Menticol es protección y frescura. Salvatore Ferragamo, legado de lujo y elegancia italiana que lo tiene todo, desde la exquisitez de sus zapatos hasta las prendas, accesorios y perfumería que ahora conforman la marca, presumiendo así de ser una de las firmas más prestigiosas del mundo de la moda. Blue Bay, el último edificio de un maravilloso proyecto de departamentos con la mejor vista de San Borondón, ubicado en Isla Mocolí. Invierta en él, tiene el respaldo de Métrica. Creamedios, publicidad en la vía pública, visiblemente rentable. NailMed, la marca número 1 en sistemas de irrigación nasal salina en el mundo, eficaz en el tratamiento de infecciones respiratorias, rinitis, sinusitis, ahora disponible en Farmacies y Cruz Azul. American Express, Banco de Guayaquil, lo mejor está por venir. Seguimos con Patricio. En la misma línea de traer dinero del exterior, Patricio, muy cortito porque estamos ya un poco pasados del tiempo y quiero dar paso a algunas de las interesantes preguntas que tenemos de los asistentes. Pero en esta misma línea de conseguir fondos, también tenemos un chorro de capitales sucios, producto de actos de corrupción que están pululando por el mundo. Se habla de que son entre 30,000 y 70,000 millones de dólares. Es decir, que casi podríamos pagar de un plumazo la deuda del país si es que recuperamos ese dinero. ¿Qué ha hecho la Asamblea en relación a esto? Porque entiendo parte de una reforma legal la posibilidad de que podamos echar mano de ese dinero y traerlo al Ecuador, pero creo que no se ha dado ni un paso. Mi querida Caridad, nadie roba ante notario público. Y hay un verdadero carnaval y festival de testaferrismo en el Ecuador. Al señor Glass solamente le encontraron una camioneta y algo más, quizás un terno y 2 corbatas, porque hay un festival fenomenal de testaferrismo. Y como nadie roba ante notario, la persecución o el lograr que devuelvan lo robado es una tarea que ya lo hemos dicho en reiteradas ocasiones, requiere de apoyo internacional, de apoyo de empresas que son expertas en esta temática. Pero hablando de dinero, yo sí quiero hacer referencia a que el señor Correa tuvo la habilidad
de devaluar el dólar a 95 centavos, con el famoso impuesto a la salida de divisas. Y por supuesto, prácticamente se encareció en ese 5% casi toda actividad productiva. Porque la blusa que tú estás usando, Caridad, si es extranjera, costó un 5% más al importarla. Y si es nacional también, porque es fabricada con algodón importado de Rusia y otros países en un 92%. Y el tomate que te serviste esta mañana en el desayuno también, porque los insumos para producirlos también fueron importados y costaron un 5% más. Ese impuesto a la salida de divisas es un absurdo que con seguridad el próximo gobierno deberá derogarlo. Y hablando de temas de orden internacional y salida y entrada de capitales, el capital es como el turista. El turista no va donde lo puedan matar, pues, a donde corre riesgo su vida. El capital es igual. Por eso es que yo siempre grafico analógicamente como aquel ciudadano extranjero que viene con una muy buena billetera al Ecuador y al ver la inseguridad jurídica que hay en el Ecuador a través de la escotilla del avión, le golpea la espalda al piloto y le dice, señor, siga nomás camino a Colombia, siga nomás camino al Perú o siga camino a Chile. Por eso es que la inversión extranjera en el Ecuador no llega ni a 700 millones de dólares antes de la pandemia, ahora será peor. Y Colombia capta 8.000 millones de dólares, Perú 13.000 millones de dólares y Chile 19.000 millones de dólares. Hablando de inversión extranjera, tenemos que firmar un acuerdo comercial con los Estados Unidos, que estuvimos muy próximo a hacerlo allá en el mes de marzo del 2006. Mira, te doy un ejemplo rápido. La flor ecuatoriana es mejor que la colombiana, pero Colombia vende más al mercado americano porque no tiene que pagar el 6.8% de aranceles de entrada de las flores al mercado americano. Por tanto, hasta el comandante Ortega de Nicaragua, aquel que desgobierna Nicaragua ya por 31 años, tiene un acuerdo comercial con los Estados Unidos. El Ecuador es el único país de la costa oeste del Pacífico que no tiene un acuerdo comercial con los Estados Unidos. Y yo me pregunto, ¿somos nosotros los inteligentes de América y los demás los bobos del continente? No es así. Por tanto, hay que equiparar las oportunidades que nos brinda un mundo globalizado. Y frente a ello, por supuesto, ya que tú preguntas sobre la Asamblea, yo he hablado en múltiples ocasiones con el embajador de los Estados Unidos para, conjuntamente con nosotros, los asambleístas de buena fe, podamos impulsar, y ya no se lo logró en este gobierno, pero en el próximo lo lograremos, que se firme un acuerdo comercial con su país. El señor Correa, 15 minutos antes, por exagerarlo o graficarlo, de dejar el poder, denunció 16 tratados bilaterales de inversión con países que tenían inversiones más o menos importantes con el Ecuador o proyectos a futuro. Los denunció y liquidó aquella posibilidad bajo el esquema de un proyecto mal llamado de apoyo público-privado que no ha funcionado. Por tanto, hay que hacer esas cosas para recibir capital limpio. Y por supuesto, combatir a aquellos que tienen la plata en la parte alta de los closets de sus casas. Perseguir a aquellos que sabemos que han cometido casos de corrupción, haciendo la cirugía mayor que nos prometieron con un estilete bien afilado. Y por supuesto, cosa que el movimiento Creo lo acaba de hacer hace 3 o 4 días, apoyar a la vindicta pública, apoyar a la fiscalía, a la fiscal, para que haga precisamente ese tipo de investigaciones y conjuntamente con los allanamientos que hace la policía y cerrando el círculo, por lo menos en esta primera parte investigativa, con los actos de los jueces que deben tomar acción con la justicia. Pero por supuesto, nos topamos con algunos jueces que liberan a aquellos que tienen o deberían tener prisión preventiva. Y tenemos prefectos provinciales con grillete. Absurdo. Apoyamos a la Fiscalía, apoyamos al Consejo de la Judicatura con aquellos actos para castigar a aquellos malos jueces. De tal manera que todo eso se engloba en que el dinero tiene que ser limpio, de salida y de entrada. Así es. Muchas gracias. Me ofrecí mencionar el tema de las reformas de la ley de elecciones, pero en vista del tiempo me voy a saltar algunas preguntas y quiero terminar con esta. Guillermo, en caso de ser electo, ¿qué tan servida cree que recibirá la mesa? ¿Cuenta con que haya más transparencia en la situación del país de la que hubo cuando el actual presidente se posesionó? Mire, yo creo que la situación es mucho más complicada que en el 2017.
tenemos más deuda, Ujú. hay un enorme déficit fiscal. Pero, Caridad, yo creo que hay que pensar en el futuro. Yo creo que el Ecuador ya tiene que proyectarse al futuro. Hay que dejar en manos de la justicia todos los actos de corrupción que se hayan cometido, todos los actos de corrupción, pero tenemos que tener un gobierno que nos conduzca al futuro. No podemos seguir caminando mirando el pasado. Tenemos que reestructurar la economía, tenemos que modernizar a la sociedad ecuatoriana, tenemos que perfeccionar y fortalecer la democracia ecuatoriana, tenemos que tener más libertad de expresión. En resumen, tenemos que tener una república libre, una república libre, una república con instituciones, que sea la ley y las instituciones las que tengan el peso y no las personas que transitoriamente pasan por esas instituciones. Tenemos que proyectar al Ecuador en el mundo. En el mundo hay más de 7.000 millones de habitantes y ahí está la gran oportunidad. Ese supermercado para el que podemos producir mucho de lo que tiene el Ecuador y también atraer a ese mercado para que venga al Ecuador con inversión, con turismo, con comercio también. Ayer tenía una reunión con un floricultor que con gran claridad me explicaba y me decía, necesitamos que el Ecuador también importe productos, porque si el Ecuador no importa productos, los aviones vienen vacíos. Y cuando uno exporta flores, le cobran el doble flete. Muy inteligente la posición. Y hay que abrir la economía al mundo. Y hay que tener acuerdos comerciales. Y hay que tener la posibilidad de encontrar en ese mundo la gran oportunidad que sí tiene el Ecuador. Pero ya, hablemos del futuro. Hablemos de lo que nos espera en el futuro y hagamos todo el esfuerzo necesario para poder reestructurar la economía, para poder modernizar a la sociedad ecuatoriana y para vivir en paz en este país, con felicidad, pensando que nuestros hijos tienen futuro. Un buen padre no deja como herencia deudas. Un buen padre no deja como herencia empresas quebradas. Un buen padre quiere heredar a los hijos un buen legado, un buen patrimonio. Y tenemos la obligación de hacernos cargo del Ecuador para que las futuras generaciones digan, oye, asumieron con habilidad, con entereza, la reestructuración de la economía, la modernización de la sociedad ecuatoriana y hoy vivimos en un mejor país. Pero tenemos que terminar con estos populismos. No es posible que el futuro gobierno nazca ni de las entrañas del correísmo ni de las entrañas del morenismo. Necesitamos un gobierno realmente del cambio, que no tenga compromisos con el pasado, sino que tenga compromisos con el futuro del Ecuador. Así es, muchas gracias, Guillermo. Patricio, para usted va la pregunta desde el otro lado de la moneda, porque estoy segura que usted va todas las mañanas a su trabajo en la asamblea con mucha ilusión, pero le ha tocado ser segundo vicepresidente de una asamblea que no se dio cuenta de lo que sucedió en octubre, que los hermanos indígenas invadieron la asamblea, casi la incendian y los asambleístas decidieron que no había sucedido nada. No sé dónde estuvieron, que no se enteraron. Hay muchos temas pendientes. Hay proyectos de ley que fueron calificados como urgentes que duermen en algún polvoriento cajón de la asamblea. Por mencionar algunos, la Ley de Protección de Datos, cuya necesidad se tornó imperante luego de que un hacker internacional robó nuestra información, toda, bancaria, tributaria, patrimonial, personal, todo. Otra, los problemas en la frontera norte de tristísima recordación motivaron al Ministerio de al Ministerio de Defensa a presentar un proyecto de ley para asegurar esa línea fronteriza. Y hasta donde yo sé no ha sucedido nada. Otra más, el enorme éxodo de venezolanos a Ecuador develó la necesidad urgente nuevamente de una ley de movilidad humana. María Paula Romo presentó ese proyecto de ley, no recuerdo cómo se llamaba, pero también ahí quedó. Y obviamente lo que ya parece un culebrón al más puro estilo mexicano por los tintes que va tomando es la famosa corrupción que nos está matando. Y no, yo no veo que haya entrado en vigencia el código normativo tampoco. Y mientras todo esto está creciéndole telarañas en algún cajón de algún escritorio en la asamblea, hemos visto que los asambleístas han invertido su tiempo en discutir y aprobar leyes que tienen como finalidad conseguir
no recuerdo si eran 2 o 3 horas libres a los padres de familia para celebrar aniversarios de boda o cumpleaños de sus hijos. Es inentendible, Patricio. ¿Cómo quiere usted entregar esta mesa a los legisladores que vayan a tomar la batuta cuando se termine el periodo? Caridad, tu lectura es la correcta. Es durísimo estar en esa asamblea plagados de oficialistas, plagados de demagogos que piensan que hay que rechazar todo proyecto que viene de la oposición. Es más, no hemos logrado sino aprobar unas 2, 3 cosas. Hemos presentado reiterativamente proyectos de lucha contra la corrupción. Hoy vemos que hay un proyecto inherente a castigar la elusión, es decir, evadir los sistemas de contratación pública. Hoy que vemos que en los hospitales se han hecho contratos con sobreprecio en insumos y medicamentos. Por supuesto que nosotros hemos hecho nuestra tarea, pero créeme, Caridadito, lo digo con verdad, es sumamente difícil ser minoritarios en una asamblea. Esto no significa que sea una excusa de nuestra parte. Yo en lo personal he luchado de forma tal que, y te lo digo rápidamente, no he faltado jamás a una sesión de plenario, no he faltado jamás a una comisión de las que he formado parte, porque estoy luchando para que lo que tú dices se cambie, para que la asamblea brinde una mejor imagen. Hemos hecho una lucha durísima, pero por supuesto desigual. Y en el periodo anterior, que me cupo ser también legislador, mucho más todavía, relataba hace pocos minutos lo que es ser 9 contra 100. Ahora estamos más equiparados, sin duda alguna. En su momento hicimos un acuerdo legislativo para que la asamblea pueda funcionar. Te doy un ejemplo rápido. En el periodo anterior, la presidenta y las 2 vicepresidentas y los 4 restantes miembros del CAL eran de un mismo partido político. Claro. Los 13 presidentes y los 13 vicepresidentes de las 13 comisiones ocasionales, todas de un mismo partido político. Hoy por lo menos tenemos presidentes y vicepresidentes de las comisiones de diferentes movimientos políticos. Es que eso es la democracia, pero por supuesto es imperfecta en una asamblea que está plagada de gente que solo está buscando la reelección, sin pensar en que primero esté el país. Y lo digo con conocimiento de causa. Mira, Guillermo Lasso hizo referencia hace pocos minutos al ministro Martínez. Más allá de que sea bueno o malo, no está bien que se pretenda castigar, y muchos legisladores pretenden hacerlo, una muy buena mayoría, correístas y de los otros, a un ministro que lo que hizo es pagar la deuda para no caer en default, porque a la Argentina le tomó 10 años regresar a los mercados internacionales. Y alguien escribía, creo que Alberto Bajic, de que no hay derecho que se castigue al que paga, hay que castigar al que no paga, pues, primera cosa. Segundo, si la educación se nutre con el 10% del impuesto a la renta y el 11% del impuesto al valor agregado, si han bajado los impuestos, es evidente que han bajado la recaudación para atender la educación. Y alguien me decía, me parece que Carlos Larreategui, dirigente universitario, y rector de una universidad, la acción presupuestaria no ha sido sino ejecución presupuestaria cumplida en un 84% en las universidades estatales. ¿Cómo se quejan de que ahora baje, en virtud de la menor recaudación, del 100 al 90? Todavía les queda un colchón del 6%. Frente a ello, yo les he dicho en la asamblea, hasta aquí, que lo que debemos hacer es preocuparnos de combatir la corrupción de los prefectos con grilletes, de aquellas avionetas que se caen y gracias a ello caen algunos trafásicos, más que preocuparse en hacer una especie de linchamiento. La asamblea es muy complicada, y con esto termino, Caridad, la asamblea es muy complicada en el campo legislativo y en el campo de la fiscalización. Habemos, por suerte, algunos que sí estamos haciendo la lucha todos los días, y debo decirte con franqueza absoluta y sin falsas modestias, que el movimiento Creo ha hecho su trabajo, sin duda alguna. Tenemos comisiones presididas, 3 comisiones, presididas o vicepresididas por elementos de nuestro movimiento. Están funcionando las cosas mejor que antes, hay más democracia. Pero por supuesto, solo tendremos la opción de mejorar esa imagen si es que en febrero del próximo año elegimos una asamblea con una mejor conformación y por supuesto un gobierno que pueda trabajar de la mano con el primer poder del Estado, que sin duda alguna es la Asamblea Nacional. Clarísimo. Ser minoría debe ser bien complicado. Es durísimo, es durísimo.
Sí, porque el momento en el que se pierde el norte de la lógica que debe guiar el pensamiento político, el patriotismo que debe fomentar ese pensamiento político y todo llega a un tira y afloja en el proceso de elegir, pues que no nos sorprenda el rumbo de timón que hemos tomado. Sorprende incluso la disciplina que se maneja dentro de la Asamblea. Es como si los legisladores tuviesen patente de corso para acusar sin pruebas a quien se les antoje, de la manera que se les antoje. Ahora vemos que hay, paralelamente al culebrón mexicano de la corrupción, hay también un nuevo episodio semanal de un asambleísta de oposición que sale y reparte insultos y todavía no ha presentado ni una prueba. No estoy defendiendo a nadie ni atacando a nadie, estoy simplemente puntualizando una actitud que me parece a mí que no es propia de la seriedad con la que un legislador debería manejarse. Estaba revisando rápidamente las preguntas y ventajosamente creo que hemos, de una forma u otra, o en mis preguntas o en sus respuestas, topado las inquietudes de la audiencia. Obviamente no podríamos abarcar todas porque hay más de 100 preguntas hechas en la pestaña de preguntas y respuestas y hay yo no sé cuántos mensajes en la pestaña de mensajes, pero si es que ustedes nos comparten, nos regalan un poquito de su tiempo el día de mañana, yo me comprometo a sacar esas preguntas, a eliminar las que son repetitivas, enviárselas vía correo electrónico, que es normalmente lo que hacemos con nuestros invitados, nos devuelven las respuestas, yo las subo a la página web de Clave y con eso cerramos el círculo de este panel. ¿Les parece? Parece muy bien. Ya nos ha tomado casi 2 horas y Sí, creo que estamos abusando de la paciencia de los participantes. así. Algunas preguntas ya las he contestado directamente con la pestaña de preguntas y respuestas. Bueno, Pero algunas son repetitivas en el tema de la corrupción. Yo creo que hay que luchar contra la corrupción y una de las cosas que yo propondré al Ecuador es un código de ética del gobierno. Un código de ética que ponga límites al nepotismo, que no permita estos conceptos de que los amigos del presidente son casi que más poderosos que los propios ministros del gobierno. Yo creo que un código de ética que dé seguridad a los ecuatorianos que un nuevo gobierno va a actuar respetando los principios morales, los principios de una administración transparente y honesta que se merece el Ecuador. Yo creo que eso es importante. Y bueno, con mucho gusto responderé todas las preguntas por mail, las que no haya respondido ahora, y encantado de atenderlas. Para mí ha sido un placer estar en este panel. Yo quiero en primer lugar agradecer a todos los participantes. Han tenido la paciencia de estar frente a la pantalla durante 2 horas. Agradecer a Clave, agradecerte a ti, Caridad, y a todos los que conforman Clave por esta gran oportunidad. Y para mí también ha sido un honor compartir este panel con Patricio Donoso, que es un fundador del movimiento Creo. Muchísimas gracias, Guillermo. Usted está hablando de una cantidad de reformas que se deben hacer para enrumbar a este país. El único comentario que puedo hacer en relación a eso es que dadas las variaciones, las modificaciones de la ley de elecciones, ya no podemos sino votar en plancha por las listas de legisladores en las próximas elecciones, lo cual me lleva a rogar y a suplicar. Hay un tema de paridad de género también con el que no estoy muy de acuerdo, me parece que es del 30% para estas elecciones. Pero al no poder votar en plancha, yo pienso que los partidos políticos tienen más responsabilidad que nunca de realmente elaborar unas listas que estén tan bien conformadas, tan limpias en todo sentido y tan altamente calificadas desde todo punto de vista, que realmente el ecuatoriano vaya con toda la confianza del mundo y diga, esta es mi lista. Pero Caridad, es una gran responsabilidad de los partidos políticos, sin duda. Pero yo le quiero decir a los participantes de este panel, gente valiosa, gente inteligente, gente honesta, gente con experiencia, que no digan no cuando se los invita a participar en política. Que no digan que no, porque lastimosamente los buenos siempre dicen no. Y cuando uno va donde el primer malo, ese le dice automáticamente que sí. ¿Queremos un cambio en el Ecuador? Entonces lo podemos lograr con la participación de todos. No digamos que no. Que vengan a las listas y tendremos una buena cantidad
de asambleístas de gran calidad. Y también esperamos unos buenos ministros, buenos funcionarios públicos, pero hay que mojarse el poncho, Caridad. Desde la trinchera de la política, yo veo que mucha gente que puede aportar al país penosamente dice que no, cuando debería de ser las personas que participen en la función pública para poder cambiar este ambiente de ineficiencia y de corrupción. Es verdad, Guillermo, debemos estar dispuestos a sacrificar un poco y a aportar mucho más allá de lo que la pluma y el verbo nos permite, que es una posición bastante cómoda. Queridos amigos, a todos los que están... Perdón, sí, Patricio. Sí, yo quisiera apenas tomarme 30 segundos para agradecerte, Caridad, por esta oportunidad. Por supuesto, un honor participar con Guillermo Lazo. Soy fundador de Creo y frente a ello debo decir con absoluta autenticidad. Creo es un movimiento político que tiene directivas en las 24 provincias del país, tiene procesos eleccionarios internos que demuestran la democracia. El líder no es aquel que da órdenes, sino aquel que dando su opinión es seguido por la gente. Por tanto, la oportunidad que tenemos en las próximas elecciones está ahí en la mano, de tal manera que más allá de que esto se tome como proselitismo político, lo que sí quiero es ser consecuente con el movimiento político que nos ha dado la oportunidad a quienes hoy estamos en la palestra política de demostrar que sí podemos con honestidad, con solidaridad, sacar al país adelante. Y por supuesto, los mejores días están por venir. Muchas gracias, Caridad. Muchísimas gracias a ustedes. Les agradezco de todo corazón por el privilegio de haber convertido a esta noche en lo que yo de verdad tenía en mente cuando empecé con esa introducción mientras se llenaba la sala. Que esta noche genere lo que tiene que generar. Queridos amigos, a todos los asistentes, gracias por su paciencia. Hemos llegado al final de esta entrega de perspectivas claves, a este espacio que junta a una comunidad de personas que están dispuestas a dejar el pasado atrás para reconstruir el camino del futuro, profundizando en temas de actualidad y enfocando la reinvención personal de la que tanto hablamos hoy en día, en reforzar los valores morales y éticos de nuestra sociedad. Ecuador nos necesita informados, preparados y decididos a trabajar por el mañana que merecen nuestros hijos. Ojalá al apagar el computador esta noche se encienda la tertulia familiar en sus hogares. Ojalá se enriquen discrepancias. Ojalá la diversidad de opiniones culmine en valiosas conclusiones. Guillermo, Patricio, mil gracias por su positiva predisposición para disipar dudas y honrarnos con su presencia y con las respuestas a esta comunidad de perspectivas clave. Aprecio muchísimo el tiempo que nos han dedicado esta noche. Señoras y señores, queridos amigos, gracias por su compañía. No dejen de enviarme sus sugerencias y comentarios a caribela@revistaclave.com.es. Los leo todos y me tomo el tiempo de responderlos uno a uno, porque sus opiniones y su crítica constructiva son mi mayor patrimonio y el mayor patrimonio de este programa. Recuerden que este espacio les pertenece y está a su disposición. Va un agradecido abrazo virtual por su amable compañía. Conmigo será hasta la próxima semana. Con mis invitados hasta una próxima oportunidad, porque se nos quedó muchísimo en el tintero. Podríamos amanecernos, pero creo que nos dejarían ya solamente a los tres. Los dejo con la imagen de las empresas que hacen posible nuestro encuentro semanal. Buenas noches a todos, que Dios reparta suerte. Gracias, Patricio. Gracias. Bien. Muchas gracias también a Semaica, Kubiek, Uribe Schwarzkopf, Fideval, Hormigones del Valle, Jabonería Wilson, Andersen Tax and Legal, Proyecto Blue Bay de Métrica, Holcim, Nature's Heart, Menticol, Nailmed, Salvatore Ferragamo, Creamedios, American Express, Banco de Guayaquil. Esperemos por el bienestar de todos que de verdad lo mejor esté por venir. Buenas noches, queridos amigos.